Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre las fuerzas, cómo se representa vectorialmente, en qué unidades se mide y las distintas conversiones de unidades entre sí, de kilogramos fuerza o kilopondios, newtons y dinas. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. En equilibrio lo que son las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas se representan y se calculan como vectores. Por eso vimos anteriormente todo lo que era vectores desde el punto de vista matemático, ¿bien? La estática sigue una parte de la mecánica clásica, como vimos la parte del trabajo práctico 1 de la rama de la física, ¿sí? Que estudia todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre un sólido, sobre una partícula, para mantenerse en equilibrio. Por eso se llama estático, ¿sí? Lo que está quieto, está en reposo, está inmóvil, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, abajo el gráfico que yo les muestro ahí. Bien, el cuerpo inicialmente, ¿sí? Está perpendicular, es decir, está en posición vertical. El que viene un hombre, tira de la soga en el punto C, ¿sí? Se supone que hay una caja que está anclada en el punto B, y en la grúa, allá arriba, tiene una polea en el punto A, ¿sí? Son 3 puntos de sujeción. Bien, el hombre empieza a tirar, ¿sí? Hasta que, ¿qué? Hasta que su fuerza, ¿sí? Ya no tiene más fuerza para empujar la caja, y se iguala, ¿sí? Con la fuerza que hay entre A y B. ¿Bien? En ese momento se queda el sistema estático, es decir, que es como si uno sacara una foto de ese momento, por eso se queda quieto, ¿sí? En ese caso tenemos que el sistema de fuerzas que actúa sobre la caja B, ¿sí? Se ha hecho cero, ¿sí? Entre la fuerza del hombre, el peso de la caja y la fuerza de la soga que sujeta en el punto A, ha hecho que ese sistema quede estático, ¿sí? Como ustedes están viendo ahí, esos son los ángulos que yo les comentaba la última clase que tuvimos presencial. Para ambos burbujas yo les dije, acuérdense que no usamos los ángulos medidos respecto del origen. Usamos siempre ángulos suplementarios y ángulos opuestos. ¿Bien? Que es lo que están viendo ahí, y eso que ustedes están viendo ahí, es todo lo que vamos a estar viendo en esta unidad estática. ¿Bien? Entonces, dijimos que la estática es el sistema compuesto por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Estando el mismo en equilibrio. ¿Bien? Veamos lo que son las fuerzas entonces, ¿sí? La fuerza se representa con vectores. Por lo tanto, las fuerzas representan, todo lo que nosotros vimos en vectores se representan como fuerzas, ¿sí? Ustedes van a ver lo que siempre les digo yo. ¿Qué diferencia entre un escalar y un vector? ¿Sí? El vector tiene otras cosas más que un escalar, ¿sí? El escalar, ¿qué era? Era un valor representado por una magnitud y por una unidad, ¿bien? El vector, en este caso sería nuestra fuerza, ¿sí? Tiene la magnitud, tiene la unidad, tiene el sentido, ¿sí? Que es representado por la punta de flecha, la intensidad que nosotros llamamos módulo, en lo que es vectores, ¿sí? Acá también le vamos a llamar módulo, que sería el largo, ¿sí? De ese vector, ¿bien? Y la dirección, que sería el eje, la recta, ustedes ven ahí, se destaca la recta de acción, sobre la cual se encuentra situado ese vector, ¿sí? Recuerden que lo que es la dirección está dada por el ángulo, ¿sí? Con respecto al horizontal o con respecto a alguno de los ejes, porque ya estamos viendo ángulos suplementarios, ¿bien? Y el sentido está dado por la punta de flecha, ¿bien? El valor del módulo, ¿sí? Podría ser el de la fuerza, como así también su unidad, lo vamos a ver ahora enseguida cuando veamos las unidades en las que se mide fuerza, ¿bien? Bueno, ¿se entendió, chicos? Fíjense que primero, ¿sí? Acá se da lo que vemos siempre, ¿sí? La definición de qué, lo que es la dirección, lo que es la magnitud, el punto de aplicación, que nosotros siempre le ponemos en el origen de coordenadas, en nuestro plano de XY, y el sentido como la punta de flecha, ¿bien? Después unos ejemplos acá, ¿sí? Donde se ve que, acuérdense que los vectores se pueden sumar o se pueden restar, como ya vimos, las fuerzas se pueden sumar o se pueden restar, como ya vimos con los vectores, ¿sí? Y a su vez después una clasificación que también la vamos a repasar más adelante nosotros, que es esta, ¿sí? En el primer gráfico, en este de acá arriba, se observa los dos chicos tirando para el mismo lado, pero con dos puntos de aplicación distintos, ¿sí? En ese caso se llaman fuerzas paralelas, porque una está paralela a otra con distintos puntos de origen, ¿sí? En el caso de la figura de abajo, tienen el mismo punto de origen, fíjense ese punto central, ¿sí?
y se llaman fuerzas colineales, que quieren decir que están sobre la misma línea. ¿Sí? Pueden tener, en ambas figuras pueden tener o no el mismo sentido. ¿Sí? En el caso de que tengan un sentido, obviamente se van a sumar, en el caso de que tengan sentido opuesto, se van a restar, salvo en el caso de fuerzas paralelas, de figura de arriba, que ya vamos a ver cómo se saca el resultante, que es muy similar al método de paralelogramo que hemos visto en vectores. ¿Bien? Lo que está bueno también, bueno, acá explica lo que es el sentido, ¿sí? Como decía yo, en la punta de flecha, y da este ejemplo de la ruta, ¿sí? Que yo siempre les digo, por ejemplo, les hago el ejemplo de qué pasa cuando vamos de Mercedes a San Luis, ¿sí? Pongamos que nosotros en la parte de abajo de la ruta tenemos Mercedes, y en la parte de arriba tenemos San Luis, ¿bien? ¿Qué es lo que le decía yo? ¿La dirección cuál es? La dirección sería la ruta, ¿bien? La ruta sería justamente como una recta, la recta de acción, ¿sí? Y el sentido es para un lado o para el otro sobre esa ruta, ¿sí? O vamos de Mercedes a San Luis, o venimos de San Luis a Mercedes, como la recta naranja, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre sentido y dirección? Si yo tuviera, por ejemplo, un cambio de sentido, sería o la punta de flecha negra o la punta de flecha naranja, pero sería siempre sobre la misma ruta. Si yo tuviera, en cambio, un cambio de dirección, lo que tendría que hacer es salir de esa ruta, ¿sí? Sería, por ejemplo, o supongamos que venga una curva, entonces yo la curva cambio de dirección, ¿sí? Y si esta ruta fuera totalmente recta, la única forma de cambiar de dirección ya sería apuntando hacia una de las sierras que se ve a los costados, ¿sí? Yo estaría formando un ángulo respecto de la ruta y de la nueva dirección hacia la sierra. ¿Me entiende? Y por último, acá se representan vectores, ¿sí? Como a modo de ejemplo. Se supone, como decía recién el video, de que el carro del minero va muy pesado, por eso la fuerza que él hace es mayor, de forma tal de que la longitud del módulo de esa fuerza, ¿sí? Se ve que es mucho más larga ese vector que el vector de la mujer que está empujando el carro al supermercado, que tiene un par de cosas. ¿Bien? Y fíjese que también le está asignando la dirección, ¿sí? La mujer ahí con el changuito lo hace en dirección horizontal, mientras que el hombre con el carro minero lo hace ya con un ángulo respecto horizontal. ¿Bien? Se observa ahí en esos ejemplos lo que es el módulo, la dirección y sentido. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Vamos a seguir con nuestra otra presentación. Bueno, la definición de la representación es justamente lo que vimos recién, ¿sí? Lo importante saber es esto. No se puede saber lo que se puede hacer con una fuerza sin conocer su valor, es decir, su módulo, su unidad, dónde está aplicada y el dirección y sentido. ¿Bien? Fíjense acá. Este es un ejemplo, ¿sí? Uno más de los tantos que hemos visto nosotros en vectores, pero allá aplicado como fuerza. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos el origen en O, ¿sí? Que cuando nosotros lleguemos al plano cartesiano, sería en el origen 0, 0. ¿Bien? La dirección de la recta está dada siempre por el ángulo, que es 30 grados con respecto al horizontal, pero dijimos que puede ser, en la dirección se puede dar también con cualquier ángulo suplementario. ¿Bien? El sentido, que es la punta de flecha, ¿sí? El módulo, que es solamente el valor 5, ¿sí? Y la unidad. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Las unidades serían Newton, que ahora como vemos abajo, vamos a ver qué es lo que es un Newton. Y las otras unidades posibles que hay. Y una cosa que yo le dije siempre, muy importante, cuando les enseñé a pasar de cartesianos a polares y viceversa, es que los vectores siempre, siempre se consideran, se dan, se toman y se grafican en coordenadas polares. ¿Sí? Las coordenadas polares, ¿de acuerdo que eran? En vez de ser x, y, era el módulo, el ángulo. Bien, por eso nosotros tenemos transformaciones, ¿sí? En lo que son vectores, siempre se expresan en coordenadas polares y siempre se expresan con ángulos suplementarios. Por eso hemos visto lo que hemos visto al ver vectores, ¿bien? Las unidades. Bueno, recuerden que yo cuando le vimos la primera unidad, ¿sí? Le dije que el sistema de unidades, nosotros tenemos un sistema de 3 unidades, podemos sacar restos, como los colores primarios, ¿sí? Del azul, del amarillo, del rojo, salen todos los otros colores. Bueno, en este caso igual.
de la masa, de la longitud y del tiempo, podemos sacar todas las otras unidades. Como por ejemplo, vimos un sumamento, lo que es la unidad de superficie, que es metro por metro, o lo que es la unidad de volumen, que es metro por metro por metro, metro cúbico, ¿bien? Con la fuerza es exactamente igual. En este caso la fuerza es la masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado, ¿bien? La masa, ¿sí?, la tenemos en función de cada uno de los sistemas de unidades. Y lo que es la longitud sobre el tiempo al cuadrado es lo que más adelante, cuando veamos la ley de Newton, vamos a ver que es aceleración, ¿sí? Por lo tanto, se puede decir que la fuerza es igual al cálculo de la masa por la aceleración, ¿sí? Ahora hay que ver las unidades en cada uno de los sistemas. Nosotros hemos visto el sistema internacional y ahí hemos visto el sistema inglés. Pero para lo que es fuerza, se utiliza en otro sistema. Estos sistemas que ustedes ven acá, el MKS, el CGS y el técnico, son los que, cuando yo les expliqué en la primera unidad de dónde venía cada sistema, estos tres se habían unido para formar el sistema internacional y unificarse de esa forma, ¿sí? Pero para lo que es la fuerza, estos muchachos decidieron seguir trabajando aparte. Entonces nosotros vamos a ver estas otras unidades separadas, ya no unificadas como sistema internacional, sino como sistema MKS, CGS y técnico, ¿sí? Fíjense, el sistema MKS y el sistema CGS deben sus nombres a la sigla de cada una de las unidades que lo representan. Fíjense, el MKS utiliza el kilo como la masa, el metro como la longitud y el segundo como el tiempo. ¿Cuáles son las siglas? M, K y S. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo a la definición de fuerza, ¿sí?, vamos a tener que es kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Eso se llama Newton, ¿sí? Y justamente deriva ese Newton, esa unidad, le han puesto ese nombre, porque cuando veamos la ley de Newton, como dije recién, viene justamente de su ecuación de masa por aceleración. Entonces, en honor a Isaac Newton le pusieron Newton. ¿Bien? El CGS, fíjense, masa en gramos, longitud en centímetros, tiempo en segundo. CGS, ¿sí?, es gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, se llama DINA, ¿sí?, se escribe DINA. Y en el técnico tenemos unidad técnica de masa, ¿no?, metro y segundo. Unidad técnica de masa por metro sobre segundo es el kilopondio, o como nosotros vamos a llamar, y van a ver en muchas bibliografías, es el kilogramo fuerza, ¿sí? Ya no es más el kilogramo que nosotros vemos en escalares, es kilogramo fuerza, ¿sí? Kilogramo a mí me representa la magnitud, la parte escalar, y fuerza me indica que ya es una magnitud vectorial, ¿entienden? Bueno, se observa ahí, chicos, lo que yo les decía, fíjense ahí, el kilo por el metro sobre un cuadrado, ahí está marcado el kilo, ¿sí? El kilo es un escalar, ¿sí? Como nosotros cuando vayamos al principio, en las primeras clases, cuando yo les decía, cuando uno va a comprar un kilo de pan, ¿sí?, a la panadería, es un escalar, ¿bien? Ese escalar se lo multiplica por un vector. ¿Cuál es el vector? Metro por segundo cuadrado. Es la aceleración, ¿bien? Acuérdense que lo último que vimos en la unidad de vectores fue la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué pasaba? Bueno, en función del escalar, podía ser más grande o más chico el vector resultante, pero con la misma dirección, ¿sí? Y si el escalar era negativo, podía hasta cambiar de sentido, pero siempre tenía la misma dirección. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos multiplicación de un vector por un escalar? Bueno, justamente para poder aplicarlo acá. La fuerza, entonces, es la multiplicación del escalar de kilo por el valor de la aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Por eso el resultado, ¿sí?, va a ser, entonces, Newton, o en otro sistema, va a ser también otro vector. ¿Bien? Ahora, ahí le dice también, fíjense, las unidades, las conversiones para pasar de un sistema al otro, ¿sí? Esa que están recuadradas ahí, esas conversiones, o factores de conversión, como le llamamos nosotros, yo también se los tabulé. Bueno, ¿qué quiere decir? Se los coloqué en forma de tabla, de forma tal, de que la tabla sea la misma que ustedes tenían en los primeros prácticos, así ya lo saben manejar, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Yo ingresaba por la columna, por la izquierda, en la fila, ¿sí? Y si a mí me pedía pasar, por ejemplo, de 1 libra a pasar a Newton, yo entraba entonces por 1 libra y seguía hasta la columna que dice Newton. La intersección de las dos, que es 4,448, es el factor de conversión que yo tengo que aplicarle a las libras para pasarlo a Newton, ¿sí? Eso es lo mismo que ustedes ya han hecho, ¿bien?
Acá les doy un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Les resumo justamente la tabla para el ejemplo que nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿A cuántas dinas y kilos fuerza equivalen 19,6 newton? Bueno, primero tengo 19,6 newton, la vamos a pasar a dinas, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo yo? Entro por la fila de newton y salgo por la de dinas, ¿sí? La intersección me da 10,5 ahí. Entonces, ¿qué tengo yo? Fíjense acá abajo en violeta, dice 19,6 por 10 a la 5 dinas, sobre un newton, que fue el que yo puse acá a la izquierda. ¿Para qué? Acuérdense que el newton con el newton se me tiene que simplificar de forma tal que solamente me queda din. Entonces me queda 19,6 por 10 a la 5 din, ¿sí? Fíjense que el método es el mismo el que ustedes hicieron en los prácticos anteriores. Solamente que ahora el factor de conversión es el de fuerza, ¿sí? Ahora tenemos que pasar el 19,6 newton a kilo fuerza, ¿bien? Bueno, entro también por la fila de 1 newton y hago su intersección con la columna de kilo fuerza. ¿Qué me da? 0,102, es la última de acá, ¿bien? Entonces, 19,6 lo multiplico por 0,102 kilogramos fuerza sobre un newton, que fue la equivalencia que yo usé acá, para que el newton se me simplifique con el newton 19,6. Entonces, 19,6 me queda 0,102. Me va a quedar 1,999 kilos fuerza. ¿Bien? Si yo aplico para este caso en particular el criterio de cifra significativa, lo puedo redondear a 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que hice fue aplicar los nuevos factores de conversión, pero en la misma forma en la que ustedes lo han hecho para los prácticos anteriores, usando siempre las tablas de equivalencia. ¿Bien? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.